Bueno, ha sido una jornada realmente crítica nuevamente. Hemos tenido 25.932 nuevos contagios en las últimas 24 horas, 291 el número de fallecidos. Argentina ha superado la barrera psicológica de los 60.000 fallecidos por COVID-19. Y uno de los actores protagónicos de esta historia, que yo quiero destacar, que está aquí con nosotros esta noche en el estudio de C5N, ha sido y es Claudio Velocopit. Claudio Velocopit es accionista de Swiss Medical, es también el titular de la Unión Argentina de Salud y representa a un sector que está en contacto permanente con lo que está pasando con el COVID-19. Claro, uno lo va a escuchar, ahora lo vamos a escuchar, lo vamos a entrevistar, pero ¿sabe lo que decía Claudio Velocopit hace exactamente un año? Mire, más de un año, 13 meses. Escúchelo. Los infectados en terapia intensiva se van a morir solos, Daniel. La gente no puede entrar. Y hay que explicárselo. Y hay que decirle, no puede aparecer un recepcionista o un médico a pelearse con la familia y decirle, no podés entrar. Y no puede entrar. Y esto es así, esto va a suceder, está sucediendo hoy. Entonces la gente tiene que estar preparada que eso puede pasar y tiene que saber y no puede ir a gritarle a una recepción o a un lugar y decirle, flaco, yo vengo acá, pago la cuota, yo quiero entrar. No se puede, por la seguridad de esa misma familia. Y esto va a pasar. Entonces, tenemos que entender que esto es una situación límite. Bueno, dos o tres conceptos fundamentales, ¿no?, de lo que mencionaba Velocopit. Me quedo también con el último, si hace falta, que es una situación límite, ¿no? Y uno se pregunta qué hay del otro lado. Y lo que hay del otro lado son datos que lo que están mostrando es que esto es sumamente dinámico y que la verdad es que día a día la situación es más grave y es más crítica. Vamos a ir repasando y compartiendo algunos datos de lo que ha sucedido en las últimas horas. Yo le decía 25.932 nuevos contagios, 291 el número de fallecidos, más de 60.000, para ser exactos 60.083 el número total de fallecidos. Vamos a entrevistarlo, señor director, acompáñeme, por favor. ¿Cómo le va, Velocopit? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Bueno, gracias por estar con nosotros hoy. No, un gusto poder participar. Bueno, a ver, en principio preguntarle, bueno, ¿cuál es el estado de situación en este momento del sistema de salud? Si cabe, del sistema de salud privado, ¿no? El estado de situación es realmente dramático. Lo venimos nosotros advirtiendo ya hace varios días. El sistema está funcionando bajo lo que se llama una saturación técnica. Es decir, ha estirado su capacidad instalada más allá de las posibilidades, pero bueno, lo estamos haciendo porque el drama que se está viviendo hora por hora sí lo amerita. Estamos en un sistema de salud que yo definiría un sistema de salud en tiempos de guerra, es decir, yendo absolutamente al límite. Es decir, nuestra preocupación es enorme, tratamos de transmitírselo a la gente, a los políticos, a ustedes los periodistas, que tenemos todos que tener conciencia que la situación dentro del sistema, que yo lo defino como el campo de batalla, es una situación muy dura, ¿no? Y bueno, esta es la realidad, es triste, es difícil, yo comprendo que sea muchas veces hasta duro de aceptar y queremos negarla, pero no tiene discusión, esto es lo que está pasando, ¿no? Que usted hable de campo de batalla me remite a un enemigo que uno ve. Uno podría pensar que hay un sector de la sociedad que todavía no termina de comprender bien la contundencia de lo que está pasando. ¿Es un enemigo invisible Y claramente, ¿no? Claramente. Vos recordás, ahí recién la apertura de esa entrevista, todavía no había pasado nada. Claro, era marzo, 19 de marzo. No había pasado nada, habíamos tenido unos pocos contagios, pero ya se veía venir esto, ¿no? ¿Usted sabía, Yo había hablado con lo que veía, lo que estaba pasando en otros países, había hablado con el comité médico nuestro, esto se veía que sucedía, y bueno,
por aquel entonces una de las grandes preocupaciones era esa, esto era un enemigo, Sí. una guerra, es decir, de hecho cuando yo lo definí como una guerra me tomaron mucho por chiflado, con una característica que es que no se ve, ¿no? Entonces la gente va haciendo su vida normal hasta que le toca, ¿viste? Y entonces cuesta mucho. Y además, si generamos las discusiones que generamos en el campo de la política, Sí. generamos también mayor posibilidad que la gente crea que esto es una batalla política y no un problema epidemiológico. Y bueno, nosotros como actores del sistema de salud lo que estamos tratando es decir, bueno, esto es lo que pasa, tratando de corrernos de la discusión política y de decir en todos lados, tratemos esto como un tema sanitario, este es un tema de salud pública, nos compete a todos. Y bueno, tenemos que tratar entre todos de poder atravesar esto de la mejor forma posible, y aún atravesándola de la mejor forma posible va a ser muy desgraciada, porque esto no tiene ganadores, esto es una guerra perdida, esto lo vamos a perder desde el punto de vista de los fallecimientos, que es enorme, lo vamos a perder desde el punto de vista económico, que es catastrófico, desde el punto de vista social, psicológico, es decir, no hay puntos positivos para encontrar. Usted dice no hay puntos para ganar y la política tampoco debería buscarlo, dice usted. Es que no lo van a encontrar, se van a equivocar, ¿no? Van a ver que al final del camino el que crea, todos van sacando, y si vemos desde que comenzó la pandemia hasta ahora, victorias cortas, ¿no? Dura poco tiempo y después viene la realidad. En cambio, si los políticos entienden que acá no hay para ganar, sino todo para perder, bueno, quizás entre todos podemos transmitir sin condicionamientos lo que pasa, concientizar a la gente, y bueno, y dentro de la desgracia atravesar esto de la mejor forma posible, en una forma que va a ser negativa, ¿no? A ver, vamos a repasar algunas definiciones del día, por ejemplo, la del ministro de Salud, Daniel Goyan. Lo escuchamos. Hoy trabajamos y nosotros ayer sacamos una resolución que por supuesto algún diario malintencionado salió a decir que no era lo que era, que es simplemente establecer dos criterios: cómo seguimos organizando más nuestro sistema de gestión de camas para que ese paciente no tenga que esperar 3, 4 horas, 2 días en un lugar, sino que rápidamente se le consiga la cama más cercana. Pero por el otro lado también hicimos lo que también había hecho el gobierno de la ciudad con el sector público acá, decir, y estamos de acuerdo todos, en que bajemos las internaciones de las prácticas médicas que no sean de urgencia y críticas, las programadas, que impactan después en el sector de las camas de terapia intensiva. Y eso, imagínense lo que representa para alguien que tiene que esperar 6, 7 horas, 10 horas, saber rápidamente en dónde tiene la cama y el sistema resuelve rápidamente dónde se puede derivar. Esas horas ganadas son horas que después son la diferencia entre la vida o la muerte. Bueno, eso genera mucha impresión, ¿no? Lo que decía Goyan, de que hay una cantidad de horas de las cuales depende la vida y la muerte de una persona. Bueno, a ver, en el caso del COVID, uno a veces no tiene esa imagen, pero realmente es así. ¿Le parece bien esto que lanzó la provincia de Buenos Aires, que es un monitoreo de camas disponibles? Sí, porque en definitiva lo hacemos en la ciudad también. Es decir, es lógico que en tamaña crisis se conozca claramente cuál es la situación del sistema público y privado. Así que me parece que todo lo que, o sea, todo lo que aporte y todo lo que sume, bienvenido sea. Y los puntos de contacto entre el sistema público y privado, ¿no? A veces da la sensación de que hay sectores de la sociedad que dicen, bueno, yo pago mi obra social, yo quiero, bueno, usted lo decía también, yo he leído algunas entrevistas suyas que usted decía, bueno, van a ir a reclamar que los atiendan, y si no hay camas, ¿qué pasa? Bueno, pero es que hay que entender, ¿no? Esto es una guerra. Y estamos haciendo del sector privado todo lo que está a nuestro alcance. Ahora, obviamente, no lo podemos hacer con la calidad que nos gustaría porque no es suficiente, porque ningún sistema de salud, no en la Argentina, en el mundo, es decir, potencias médicas, ¿no? Estados Unidos, que fijémonos el despliegue y capacidad de vacunación que ha tenido, su sistema es saturado. Es decir, en un lugar donde Nueva York, donde la densidad del músculo de los sistemas médicos es gigante. Es decir, esto es así.
Y bueno, nosotros estamos haciendo, es decir, un esfuerzo gigante y de hecho los resultados desde el punto de vista sanitario de que arrancó la pandemia hasta ahora son muy buenos. Más allá de todas las dificultades, son muy buenos en un escenario adverso, porque te lo vuelvo a repetir. Para armar en términos de fútbol. Estamos viendo un partido perdido. El tema de este juego es tratar de perderlo por la menor cantidad de goles posible. No tenemos chance ni de sacar un empate. ¿A usted le parece que el gobierno reaccionó bien en su momento? ¿Viene llevando bien la administración de la pandemia? Tuvo momentos que reaccionó bien, tuvo momentos que reaccionó tarde. Por ejemplo, ¿en qué momento? Bueno, claramente Semana Santa es un error. Es decir, Semana Santa fue un error. Fue un error, claramente fue un error. Yo entiendo, ¿no? Porque también me pongo, es decir, y lo digo, es muy difícil la toma de decisiones con una frazada tan corta, donde, por ejemplo, el sector del turismo espera desesperadamente estos días, necesitan facturar, la crisis es gigante. Ahora, desde el punto de vista epidemiológico, estaba cantado, la curva crecía, y esto le iba a poner más tensión. Entonces, también hay que aceptar que hay muchos condicionamientos para gobernar en un momento como este, ¿no? Pero bueno, nosotros, vuelvo a decir, nosotros opinamos siempre técnicamente desde lo que es la salud pública, ¿no? Y pues salud pública es público-privada, obviamente, ¿no? Y bueno, es lo que está pasando, ¿no? Cuando usted dijo una frase que circuló por todos lados hoy, la hemos dicho varias veces, incluso en el noticiero de la tarde, que se está pelotudeando en la cubierta del Titanic. ¿A quién se refería puntualmente? No, me refiero a ambos. Yo creo que es una discusión, es decir... A la nación y a la ciudad, dice usted. Sí, yo creo que la discusión política, ¿no? En estos momentos es una locura, ¿no? Yo creo que todos sabemos la gravedad de lo que pasa. Pero usted le asigna la misma responsabilidad a la nación que emitió un decreto que a la ciudad que lo desconoce. Bueno, es decir, en definitiva, la discusión pasa claramente porque el problema es que acá había que haber tomado una medida más dura que significaba el cierre total. Si vos no tomás el cierre total, abrís lugar a la discusión que pasa con los colegios, ¿no? Es decir, usted dice habría que haber aplicado directamente fase 1. Absolutamente. ¿Por qué? Porque si vos tenés actividad económica abierta, lógicamente el planteo es decir, bueno, si puede estar abierta la actividad económica, una situación tan clave como es la de educación y tan necesaria, en donde todos coincidimos que es hiper necesario, ¿por qué la cerramos? Y me parece que esa discusión, porque es difícil de medir, es decir, vos escuchás argumentos de un lado y del otro, y a mí me supera los argumentos de decir cuánto índice de contagio aporta o deja de aportar los colegios abiertos. Lo que sí tenemos que saber que todos los sectores van diciendo en mi sector nadie se contagia, en mi sector nadie se contagia, y si en ningún sector nadie se contagia, ¿por qué tenemos esta cantidad de contagiados? Entonces, bueno, claramente si tomamos una medida que cerramos todo, esta discusión no sucede. Ahora, también entiendo que no se cierra todo porque la situación económica es dramática, entonces todo el juego es muy perverso, es decir, toda la problemática es muy seria. Entonces me parece que ahora tenemos que evaluar de acá al domingo, que creo que es el tiempo prudencial, verificar si estas medidas que se tomaron traen reducción de circulación y por consiguiente reducción de casos, pero si no los trae, desde el punto de vista de la salud pública no hay alternativa. Hay que ir a un cierre mucho más duro. Y bueno, y ahí como empresario, como un hombre de la economía, te diré, bueno, el gobierno tendrá que articular los mecanismos para ayudar a todos los sectores que se queden sin facturar, que obviamente nos están mirando y dicen, bueno, flaco, vos decís que hay que cerrar y cómo morfamos, cómo pagamos, y es una realidad. Y ahí también, como vengo diciendo, tendrá que venir el ministro de Economía y entender que va a tener que romper el librito y decir, bueno, mirá,
ya no puedo fijarme tanto en el déficit, ya no me voy a poder fijar tanto en la inflación. Hay sistema de salud de guerra, tendrá que haber economía de guerra, tendremos que pasar, como yo defino y como lo dije al principio, O sea, un juego en el que algunos hacen que pagan, otros hacen que cobran, porque son los papelitos de colores, y cuando terminemos de pelote, veremos cómo lo arreglamos. Todo no se puede, es decir, no se puede. Lo vuelvo a repetir, un ejemplo simple. Si vos te comés una de mozzarella grande con fainá y 2 huevos fritos y le pones panceta y no querés tener colesterol, no va a funcionar. No, bueno, por supuesto. Está bueno el ejemplo. Uno se pregunta si en un determinado contexto, ¿qué se privilegia, no? La supervivencia, por supuesto que sí, que tendría que ser lo primero, pero después digo, ¿de qué manera? Bueno, esa será la otra discusión, pero también hay que ponerla sobre la mesa, ¿no? Es decir, que es lo mismo que te dije, la pizza y el colesterol. Si vos no bajás la curva, vas a una catástrofe sanitaria de dimensiones incalculables. O sea, con los niveles que hoy tenemos, ya estamos entrando en es decir, no es sostenible en el tiempo, no podemos sostener estos niveles. Y esto lo saben cualquiera. Es decir, esto no se, vuelvo a decirte, esto no es opinión, esto es técnica pura, porque vos vas mirando la generación de altas y vas mirando la generación... Pero eso lo sabe el presidente, lo sabe Larreta, por ejemplo, lo sabe también. Saben, absolutamente. ¿Usted habló con ellos? Absolutamente, y lo volví a marcar, mostramos cantidad de ingresos, cantidad de alta, si cada vez tenemos más ingresos que alta, si cada vez tenemos una cola más larga, tenemos que bajar la curva. Es decir, y si no tenemos que decirle a la gente, miren señores, como la economía la vamos a poner en primer lugar, bueno, atravesaremos esto de esta manera y después haremos el balance. Nosotros tenemos que decirlo como actores del sistema, porque si no, después viene la sorpresa, porque como hay esta disociación muchas veces de no entender lo que pasa en el campo de batalla con lo que pasa afuera, porque el virus no se ve, salvo cuando te toca a vos o a tu familia, después van a venir las reproches y van a decir, pero ¿cómo? ¿Cómo no advirtieron que estamos en presencia de esta catástrofe? ¿no? Yo sé que no es lo más importante y no es el foco de esta nota, claramente, pero me pregunto a veces cómo, cuando lo voy a hablar en otras entrevistas, digo, bueno, ¿dónde queda, que obviamente usted lo debe tener, el instinto empresario? Es decir, le voy a decir lo que me dijo mucha gente hoy cuando sabía que lo iba a entrevistar. ¿Velocopit pierde plata en este momento? ¿Está perdiendo plata? En este momento, tremenda. En este momento, en estos días, es decir, porque hay infinidad de cuestiones que hay que calcular y se van a ver al final del camino, ¿no? No digo que sea importante, digo, bueno, para usted sí, claramente. No, pero es que yo estoy seguro que nosotros, todos es decir, no tengo duda, Velocopit y todos los actores del sistema privado de salud están a la altura de la responsabilidad que nos tocó pasar, y lo que estamos haciendo es primero qué hay que hacer y después miramos cuánto cuesta. Es decir, estamos haciendo eso, lo estamos haciendo todos los días. Es decir, nosotros sabemos la responsabilidad que hay sobre las espaldas del sistema privado de salud. Es decir, de cómo hagamos, vamos a salvar más gente o menos. Es decir, tenemos que poder ir el día de mañana, acostarnos, irnos a dormir tranquilos, tenemos que poder mirar la cara a nuestros hijos. Es decir, esto no se mide en estas circunstancias. Yo entiendo que no lo va a creer nadie. Bueno. Yo entiendo, y no lo pretendo, es decir, yo entiendo que la gente que está cansada como sociedad de que le verseen, que le mientan, va por el hecho, ¿viste? No, acá lo único que importa es la economía, lo único que importa es cuándo se llevan. Bueno, nosotros sabemos, y todos saben, ¿no? Faltan camas, faltan respiradores, falta terapia, falta contratar, falta gente, lo estamos haciendo todo lo que está al alcance. Y eso no se puede ocultar, porque en organizaciones tan grandes como implica el sistema de salud, es fácil determinar si mentimos o no mentimos. Se ve, lo saben, lo pueden mirar, lo ve el propio gremio, se lo pueden preguntar, como salimos a buscar gente por todos lados. Es decir, esto se conoce, estamos buscando, estamos pidiendo, estamos incorporando, esto se ve. Después, cuando termine todo esto, veremos entre todos qué quedó, cómo quedó. Me parece que son dos cuestiones diferentes, ¿no? También digo, ¿no? Porque también es importante dejarlo claro. El sistema requiere siempre financiación, porque nosotros estamos en una desgracia, ¿no? Ahora, cuando llamamos al laboratorio, cuando pedimos a los proveedores, todos piden dinero culata de camión.
Es decir, ¿Cómo es? claro, En efectivo, claro, ya en el momento. Si estamos en determinada droga, en determinadas cuestiones, Sí. cuando salimos a buscar barbijo, la Sí. desesperación, era todo lo... Es decir, por eso nosotros también decimos, cuidado, que no se desfinancie el sistema, cuidado, que hay que mantener la actualización de las cuotas, que hay que mantener la financiación de las obras sociales, porque además esto funciona permanentemente con plata, ¿no? Pero claramente tiene que tener tranquilidad la población que no está, es decir, que lo que no hacemos, no hacemos porque no hay capacidad, porque no tenemos más, porque no hay más lugares, porque no existe más personal especializado para poder atender, es decir, pero todo lo que tenemos a disposición y estamos pudiendo conseguir como sector para tratar de alivianar el problema que se está viviendo, lo estamos haciendo, no estamos guardando nada. Cuando usted dice que habló con Alberto Fernández, que habló con Horacio Rodríguez Larreta, usted le decía esto mismo, es decir, que ustedes estaban en un límite y que a partir de ahora había como una especie de ingreso a otra historia, digamos, que se tenía que aceptar lo que iba a pasar porque ya no se podía más. Bueno, es más, vos podés mirar los archivos, yo hace 10 días, 12 días dije, esto va a una saturación. Es decir, no es porque soy adivino, es porque las curvas así lo indicaban. De la misma manera que te digo, si no bajan las curvas, la saturación va a ser mucho más explosiva y la consecuencia mucho más grave. Es decir, y ahí sí creo que hay conciencia en el gobierno nacional, en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad, de lo crítico de la situación, y yo creo que para mí van a esperar hasta el fin de semana y hacer un análisis de cuál es la situación, y ahí sí me parece que entre todos, porque es importante que ahí sea entre todos, que puedan bajar en conjunto una información ordenada para que la gente lo entienda, para que no haya el que piense de una manera piensa que esto está bien y porque el otro que piensa de otra manera piensa que esto está mal, y se pueda comprender el mensaje. Y ojalá, ¿no?, que las medidas estén funcionando, que baje un poco los niveles de circulación, porque lo que se necesita es que baje un poco, no se necesita que no circule el virus. Que baje un poco de manera tal que el sistema vuelva a poder regularse y vuelva a poder trabajar en tensión, porque es lo que vamos a hacer, trabajar en tensión hasta que haya vacuna, pero que pueda tener la capacidad de ofrecer las camas a medida que se van generando las situaciones, y no como ahora, que se va generando una línea de espera que cada vez es más larga, ¿no? Si lo llamase en este momento Horacio Rodríguez Larreta, ¿le diría que acepte el fallo del Fuero Federal? Yo le diría, sobre que acepte el fallo o no, no sé. Lo que sí le diría es, si la curva muestra que no hay una reducción considerable de acá al domingo, y estoy convencido que lo va a hacer, que tome la decisión de tomar en conjunto con el gobierno nacional restricciones más duras. Si queremos desde el punto de vista sanitario no enfrentar problemas peores. Claudio Velocopit, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchísimas gracias. Vamos a